Roma, París, Pekín, Washington, D.C. Todas estas ciudades tienen en común dos cosas: su indiscutible belleza y su planificación urbana integral. Preocupada por la ordenación del uso del suelo y los entornos construidos, la planificación urbana crea redes de transporte eficaces, sistemas de saneamiento y redes de distribución. Pero también crea bellos espacios para habitar y laborar, que definen a las personas y culturas que representan. En el caso de Frampol, una pequeña ciudad en Polonia, la planificación urbana creó un espacio singularmente hermoso para que sus residentes vivan. Lo que sus diseñadores nunca podrían haber sabido es que crearía caos y destrucción, condenando a toda la ciudad a la destrucción siglos después. Con su patrón de cuadrícula único que radia desde la plaza del mercado, Frampol se asemejaba a un gran blanco cuando se veía desde el aire. Aunque sin ningún valor militar en absoluto, eso solo selló el destino de la ciudad. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y los combates se extendieron por todo el país, ese centro de la ciudad planificado hizo que la ciudad indefensa fuera el experimento perfecto para los bombarderos de la Luftwaffe, que buscaban probar su mortal tecnología. Esta es la historia de una pequeña e inocente ciudad que se encuentra con la destrucción definitiva a manos de una despiadada y calculadora máquina de guerra nazi. Una ciudad en el distrito de Lublin hacia el suroeste de la Polonia moderna, Frampol no era una ciudad grande. Situada en el corazón del bosque de Sandomierz, uno de los bosques más antiguos y poderosos de Europa Oriental, Frampol fue construida por el excéntrico conde Marek y Tony Butler. Heredando las tierras alrededor de la ciudad moderna, así como una suma sustancial de dinero, Butler decidió fundar un nuevo asentamiento urbano en un área en gran parte deshabitada. Así, Frampol fue fundada en 1717 y creció de manera constante desde entonces. Desde 1735, la ciudad tenía su propia comunidad judía y cementerio. Una iglesia fue edificada en el centro de la ciudad en 1740. Como todos los edificios en Frampol y otras ciudades de la región densamente boscosa, este era de madera. En 1865 se construyó el único edificio de piedra en la ciudad, un baño judío. La vida en Frampol seguía en muchos aspectos los ritmos constantes de vida típicos de esa región de Polonia. El tiempo se medía por el paso del sol y el avance de las estaciones. La agricultura, silvicultura y producción de tela de artesanos, mayormente judíos, satisfacían las necesidades del pueblo. Aquí encontramos la otra constante en la vida de los residentes del pequeño pueblo: la religión. Las comunidades tanto de católicos como de judíos encontraban su identidad en su fe, aunque no por ello dejaban de coexistir entre sí. Los ayunos y festividades religiosas, las bodas y los funerales, todo esto daba color y estructura a la vida de los residentes de Frambole, a este pequeño pueblo multicultural con sus casas de madera y su humilde posición. La historia era algo que sucedía a su alrededor. A partir de la década de 1770, la mancomunidad de Polonia-Lituania fue devorada gradualmente por las tres grandes potencias de la región: Rusia, Prusia y Austria. Cuando Frampol se encontró como parte del Imperio Austriaco, en 1795, tras la tercera y última partición de Polonia, poco cambió. Napoleón y sus legiones marcharon hacia Polonia 10 años después, y volvieron a salir en 1812. El ejército ruso, además del invierno, les perseguía. A pesar de las centenas de miles de muertes, Frampol se mantuvo intacto. Con la partida de Napoleón llegaron los rusos, y la región quedó bajo la jurisdicción del zar, hasta que en 1914 se encontró brevemente bajo la ocupación de un Kaiser alemán. A los alemanes les preocupaban poco los pequeños pueblos resguardados en medio de grandes bosques, a menos que provinieran de sus propios cuentos fantásticos. Frampol pasó indemne de gobernante a gobernante, de Rusia a Alemania, y tras la derrota del Kaiser de Alemania a Polonia. El sol nacía y se ponía en Frampol, donde las campanas de la iglesia resonaban durante las bodas y los funerales de la gente.
Para ellos, Frampol no tenía historia, solo memoria. Esta es la historia de Frampol, aunque pueda ser algo sin acontecimientos destacables. Para nosotros, la historia europea puede parecer un tapiz de drama y dinamismo. Ya sea la tragedia de las hambrunas y los asesinatos, el heroísmo de las batallas y las rebeliones, o la marcha constante y benigna de la razón y la ciencia, la historia europea a menudo puede parecer que está a punto de estallar de acción. La historia del pueblo de Frampol contradice directamente esta imagen, ya que este pueblo resalta que para la mayoría de los europeos en la historia, los eventos dramáticos de su época eran una realidad distante, dramas interpretados por actores apenas reconocibles en un escenario que bien podría haber estado a un mundo de distancia de sus vidas cotidianas. Es decir, esa habría sido la lección de Frampol si no fuera por los eventos del 13 de septiembre, 1939. Porque en ese día la memoria se convirtió en historia, y la pequeña e intrascendente ciudad quedó para siempre consignada en las páginas de los libros, documentando los horrores de las guerras más destructivas en la historia registrada. Clave en esta historia es el infame general, Wolfram Freiherr von Richthofen. Su colorida historia por sí sola llenaría un video completo. Comandaría el 8º Cuerpo Aéreo de la Luftwaffe en una misión que destruiría Framboise. Tal vez no conozcas a este hombre, pero deberías. Provenía de las familias altamente adineradas de nobles prusianos, los von Richthofen. Eran la crema de las fuerzas armadas alemanas. Los primos de Wolfram incluían a Manfred von Richthofen, as de la aviación alemana, mejor conocido como el Barón Rojo, acreditado con 80 victorias aéreas, así como a su hermano menor, Lothar Richthofen, un as con 40 puntuaciones a su nombre. Wolfram recibió una Cruz de Hierro en la Primera Guerra Mundial mientras servía en caballería. Sirvió como piloto de combate en 1918, viendo a su primo, el Barón Rojo, ser derribado y morir en la primera misión de Wolfram. Logró reclamar 8 victorias aéreas antes del armisticio en noviembre de 1918, pero en la siguiente guerra mundial, Wolfram estaría comandando aviones, no volándolos. Primero sirvió como parte de la Legión Cóndor en España, comandando los aviones y pilotos no probados de Alemania. Estaba en España para ayudar a las fuerzas nacionalistas y destruir las tropas republicanas de la Alianza Comunista. No tenía intención de bombardear a civiles, pero eso sucedió de todos modos. Sancionando el bombardeo de la ciudad de Guernica, famosamente condenado por contemporáneos e historiadores, Wolfram trajo un nuevo tipo de terror a la guerra. Famosamente representado por Pablo Picasso en su escalofriante obra llamada Después de la ciudad, ciudad, Guernica muestra una escena de terror y destrucción, el pánico y las llamas. Sus representaciones de los horrores del bombardeo siguen siendo una de las más influyentes en el arte antiguerra jamás realizado. La misma escena pronto se volvería demasiado reconocible para los residentes de Frampol. Guernica no sería la única controversia de Wolfram. El 9 de septiembre, 1939, un avión de reconocimiento solitario sobrevolaba la región, recopilando información sobre objetivos militares allí. El orden único de calles y edificios del pueblo de Frampol debió haber llamado la atención de un tripulante. Se fotografió, imprimió y presentó a los comandantes. El destino de Frampol estaba sellado. 3 días después, no era un solo avión el que sobrevolaba Frampol, sino 125 bombarderos nazis. Esta vez no llevaban cámaras, sino 700 toneladas de bombas de alto explosivo. Wolfgang describió el ataque en su libro Augen y Himmel, Ojos en el cielo. Frampol fue elegido como objeto experimental porque los bombarderos de prueba que volaban a baja velocidad no estaban en peligro por el fuego antiaéreo. Además, el céntrico ayuntamiento era ideal para orientar a las tripulaciones. Observamos la posibilidad de orientación después de los signos visibles y también el tamaño del pueblo, lo que garantizó que las bombas cayeran sobre Frampol. Por un lado, debería facilitar la nota de la sonda, por otro lado, debería confirmar la eficiencia de las bombas utilizadas. Aunque es una obra de ficción, resume perfectamente la cruel lógica que dictó los eventos de ese día. Los residentes de Frampol morirían por un experimento, sujetos de prueba no dispuestos. Las vidas se acabarían para medir la eficiencia de las bombas nazis,
Las trayectorias de vuelo de las bombas en caída, influenciadas por la gravedad y la resistencia, eran casi parabólicas. Factores como el viento y densidad del aire alteraban la precisión de las trayectorias de vuelo de las bombas. Para mitigar estos factores, se podría optimizar el bombardeo a bajo nivel o aumentar la velocidad de las bombas. Por lo tanto, la altitud de bombardeo, el tipo de bomba y las condiciones climáticas dictaban todas las trayectorias de las bombas lanzadas. Todos estos factores debían considerarse en los lugares de bombardeo, dispositivos para lanzar bombas con precisión. Muchos de estos utilizados por los alemanes no fueron probados o tenían variables no completamente entendidas. Eso iba a cambiar. Frampol era un pequeño pueblo indefenso de 4.000 almas. Poseía un plano de calles barroco, con una cuadrícula geométrica perfecta. Esto resultó ser la situación perfecta para basar cálculos y mediciones. Con una iglesia histórica y el ayuntamiento posicionados claramente en la plaza del mercado central, se podían realizar calibraciones de equipos fácil y precisamente. Cuando inició el bombardeo, pocos comprendían lo que ocurría. Aquí había un pueblo somnoliento anidado en medio de un gran bosque. Todos conocían la guerra, pero pocos imaginaron que llegaría a Frampol, y menos aún a través de los aviones de guerra nazis. Visualizar 700 toneladas de bombas puede ser difícil. Créanos cuando decimos que, para que esa cantidad de municiones caiga en un pueblo tan pequeño, en un espacio de tiempo tan corto. La escala de destrucción es apocalíptica. Una cantidad similar fue lanzada sobre Londres el 10 y 11 de mayo, 1941, uno de los mayores ataques en la historia del Blitz. Nadie estaba listo. Quienes intentaron rescatar objetos valiosos o seres amados fueron destrozados o aplastados por sus casas colapsadas. Los ancianos, niños pequeños o enfermos, físicamente incapaces, tenían escasas posibilidades. Si sobrevivieron a la caída inicial de las bombas, los incendios que estallaron en el asentamiento de madera los llevarían. Sin embargo, muchos lograron huir, utilizando las amplias carreteras que se extendían hacia el norte, sur, este y oeste de la plaza del pueblo, las mismas carreteras que habían condenado al pueblo en primer lugar. Aquí formaron columnas de personas, todas apretadas juntas con el objetivo compartido de huir de la terrible escena. Fue en este punto cuando los nazis probaron sus propias armas. Muchos aviones de guerra visitantes estaban equipados no solo con bombas, sino también con balas. Y los artilleros aprovecharon la oportunidad para ametrallar a los desafortunados residentes mientras huían. Nadie estaba a salvo, y como había comenzado, el ataque terminó. Apenas pasaron 2 horas desde que el primer avión inició el asalto y todo el pueblo ya estaba en ruinas. Las fotos de antes y después, tomadas por los propios alemanes, dan testimonio de la totalidad de la destrucción. El 90% de todo el pueblo fue diezmado. Se asesinó al 50% de los residentes. Siglos de historia se esfumaron en humo. Frampol había sido completamente aniquilado, y los hombres del general Wolfram se habían ido con sus mediciones. De hecho, el pueblo de Frampol nunca se recuperaría. De los 4.000 que vivían allí, el 11 de septiembre, el día del ataque, solo sobrevivirían 2.000. Los pocos heridos lloraron a los muertos, pero comenzaron a reconstruir. La Wehrmacht pasó por Polonia sin que la ciudad sufriera más. La SS, los verdugos de Hitler, no lo hicieron. Estos escuadrones de la muerte llegaron en 1941, redondeando la significativa población judía de la ciudad y marchándolos fuera. Su destino no está documentado. Quizás nunca sepamos qué les sucedió a estos tenaces supervivientes del bombardeo. Es posible especular. Es poco probable que alguna vez hayan visto el interior de un campo de concentración o de exterminio, ya que en 1941 estos aún no se habían construido. Por otro lado, los judíos de ese período fueron asesinados por escuadrones de disparo alemanes que recorrían las tierras. Es en los profundos y oscuros bosques que rodean Frampol, donde probablemente fueron llevados los judíos de Frampol. Los mismos bosques que dan forma a gran parte de la historia y la vida diaria del pueblo, probablemente fueron el escenario de este horrendo crimen. Actualmente, el pueblo de Frampol es casi un pueblo fantasma. Su población sigue siendo solo de 1.400, mucho menos de la mitad de lo que era antes del ataque. Sus edificios ahora son de concreto y robustos, pero aparte de eso, la iglesia reconstruida y el ayuntamiento, aún situados en la sorprendentemente amplia plaza del mercado.
Pero aparte de la iglesia reconstruida y el ayuntamiento, situados en la sorprendentemente amplia plaza del mercado, Framboise ha perdido su carácter. Hay pocas lecciones de la tragedia de Framboise. Su gente murió de una manera que rompió todas las reglas de la guerra establecidas en las convenciones de Ginebra y de una forma que pocos sistemas morales justificarían, más allá quizás de la retorcida ideología defendida por Hitler y el círculo interno nazi. Desafortunadamente, cuando se trata de la Segunda Guerra Mundial, la inhumanidad de lo que le sucedió al tranquilo pueblo de Frampol, con su peculiar y ruinoso trazado de calles, fue demasiado común. Eso no lo hizo ni lo hace aceptable. Los líderes de Polonia aún se reúnen periódicamente en este pequeño pueblo en un rincón remoto de Polonia, para recordar una vez más la destrucción no solicitada que tuvo lugar allí, simbólica a su manera de la destrucción que ocurrió en toda Polonia a lo largo de la duración de la guerra. Porque Frampol fue, en muchos aspectos, la primera víctima de los experimentos nazis en muerte masiva. Trágicamente no sería la última.